Bien, el hexagrama número 12 lo tenemos entre la paz y la comunidad con los hombres. El estancamiento, daos cuenta, entre un proceso de paz, que es un equilibrio dinámico perfecto de interacción entre el cielo y la tierra, y la exigencia que va a tener luego la comunidad con los hombres, que es donde confluimos todos, tratando de conservar nosotros nuestra propia identidad y nuestros principios, pero en un medio que nos sobrepasa en principio y en variedad, y que tiene la exigencia de, oye, tú vienes aquí y tienes cabida, pero es que los demás, sean del color que sean y del habla que sea, tienen el mismo sentido de cabida que tú. Bien. Intercambio. Este es un lugar de intercambio. Ha salido el sol, las criaturas nos avisoramos unos a otros. Oye, yo sé hacer gafas, yo sé hacer zapatos, yo necesito unas gafas, tú necesitas unos zapatos, lo intercambiamos. Por eso no te voy a pedir que te peines de una manera diferente a la mía, ni me exijas tú que yo me peine como tú. Venimos a hacer este intercambio, ¿vale? Otra de las características que tiene la comunidad con los hombres, sin embargo, es también el orden. Solo el noble sabe diferenciar dónde está el lugar donde curten las pieles y dónde están los lugares donde se purifica el aire. Y sabe estructurar adecuadamente ese orden. Bien, pues entre una y otra relación tenemos el estancamiento. El estancamiento, que es un estado en el que vienen las líneas yin, que es el inverso del 11, que es el anterior. En su interior tenemos el 53, el nuclear del 12 es el 53. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estancamiento, en nuestro interior, debemos presuponer un trabajo meticuloso de evolución espiritual de manera ejemplar. Si lo metemos en el orden de la secuencia, pues tenemos ahí un tránsito cinematográfico, filmina, que nos puede ser muy útil ilustrativamente para nuestro espíritu, ¿no? Entre la paz y un buen entronque en la sociedad con el respeto propio, el respeto ajeno, y sin embargo la capacidad de saber discernir con quién me junto y con quién no dentro de esta comunidad, pues tengo esta otra parte que debo trabajar, el estancamiento, que es cuando empiece a ascender lo vulgar, no debo mezclarme con lo vulgar. Voy a pasar de un estado de paz a un estado de relación variado. Por tanto, debo estar prevenido de que cuando empiece a ascender lo vulgar, yo no deberé colaborar con lo vulgar independientemente de que lo vulgar se vaya prodigando en gran cantidad, que se vaya produciendo a palas, en vagonetas, no importa. No importa que yo viva en ese medio. Tendré que soportar ese medio porque probablemente no voy a poder hacer nada por cambiarlo, pero yo mismo no voy a participar de lo vulgar. Entonces aquí el hexagrama 53, que es el progreso gradual y que es el nuclear, me va a decir las pautas que debo tener en cuenta para poder conservar la paz, aquellos elementos de la paz que deberé llevar a la comunidad con los hombres en lo libre, con el respeto de los demás y el discernimiento adecuado para poder transitar entre ellas y cumplir mis funciones de interacción con los demás humanos, pero guardándome yo ejemplarmente dentro de mí, en mi interior, de no participar con los elementos de lo vulgar. Bien. Con esto creo yo que hemos dado un sesgo inicial, una franja bastante ilustrativa de cómo de qué es lo que nos quiere decir el 2. Ahora vamos precisamente al hexagrama número 2. Vemos que hay 3 líneas yin que están entrando. Desde abajo es ascendente lo yin, es decir, está ascendiendo lo vulgar. No solo fue un comienzo inicial, una debilidad transitoria, no. Con 2 líneas ya es la retirada. Cuando hay una sola línea
yin entrando, es un toque de atención importante. Oye, que se te están metiendo debilidades por un sentimiento autocomplaciente que tienes tú. Ay, como es pequeño, como tiene poca importancia la deficiencia, como he permitido que el niño rompa esto y sin ponerle corrección a Angelito porque es muy pequeño, pues yo voy a dejar que el niño siga rompiendo hasta que me coma y me devore el corazón. Y su propia estructura haya crecido en maleamiento. Ese sería el 44. La contraposición, pues hijo, enséñalo por medio de la reiteración de los dictados del cielo, del orden cósmico. Reitéralo. Lo mismo que lo enseñas a leer a mamá, papá, es lo mismo que le enseñas las tablas de multiplicar, enséñale poco a poco principios de civilización espiritual. Cuando en lugar de una línea yin hay dos líneas yin, es el hexagrama número 33, que dice, ojo, ya al noble se le exigen unas características especiales, es decir, una especial sensibilidad para detectar lo chungo, permitidme el lenguaje coloquial, ¿no? Antes que el vulgar, que antes de que llegues a enfangarte hasta las cejas, pues cuando te hayas llenado los zapatos y los calcetines, pues ya será indicio más que suficiente para alguien advertido. Alguien advertido incluso huele antes la porquería, ¿no? No necesita meter los pies en el fango y llenarse los calcetines de caca, ¿no? La huele antes. Pues el noble debe estar siempre prevenido. Entonces, cuando empieza el ascenso de lo vulgar con dos líneas, ya se retira. Es una cualidad exigible al noble su advertimiento de detectar el ascenso de lo vulgar para saber retirarse a un orden superior. Y eso ya son dos líneas. Aquí ya tenemos tres. Aquí ya, si con el anterior ascenso de lo vulgar ya había que retirarse del valor interior, aquí hay que retirarse necesariamente, porque no es posible hacer otra cosa. Puesto que no solo ya ha cubierto la mitad del hexagrama, sino que la tendencia es ascendente. De manera que es un hexagrama que nos permite, vamos a leer el texto, dice, hombres malignos nos favorecen la perseverancia del noble. Lo grande se va, llega a lo pequeño. Y luego en la imagen continúa el rey Wen diciendo que sea noble se retira, refugiándose en su valer interior con el fin de eludir las dificultades. Fundamentalmente es esto lo que hay que hacer. Este es el dictamen esencial a colegir de si hemos obtenido el hexagrama número 12 como respuesta oral. Retírate a tu valer interior y guárdate de no colaborar con el gusto. Bien. Vamos ahora a pasar más o menos, me permita mi capacidad, por las 6 líneas, una a una. La primera, que es, por cierto, una inversión literal de la primera de La Paz. ¿Recordáis La Paz? Cada cual a su manera las empresas traen ventura. Pues aquí tenemos cada cual a su manera la perseverancia trae ventura, la retirada, entendiendo perseverancia como opuesto a emprendimiento, como perseverar en la rectitud. Si tenemos en cuenta el contexto de ascenso de lo vulgar, perseverar en rectitud es lo propio. Por tanto, cada cual a su manera, la perseverar sin participar con el ascenso de lo vulgar. Cuando se mueve esa línea, que también preserva lo suyo, de ponerlo a un negocio vil, retirándose, pues se produce el hexagrama 25, la paz, perdón, la inocencia. Si tú, en un momento de estancamiento en que está prevaleciendo lo vulgar, te das cuenta, te percibe
de que aquello no es conveniente y te retiras con tu gente, lo que estás conservando es tu estado de inocencia ideal, porque la inocencia es la energía celeste que guarda una perfecta correlación sinérgica con los dictados celestes. Inocencia, seguimiento de lo que has recibido del cielo, que es no aliarte con el lugar. Esa es la respuesta oracular para la primera línea de mutación del estado de decadencia o de desconexión. Con la segunda línea, el dictamen del Duque de Zhou nos advierte que al vulgar le vendría bien incluso que el noble lo aconsejara, dejarse aconsejar por el noble, ¿cómo no? Es decir, si tienes una mente confusa, oscura, vil, que lo que produce es negativo, ¿cómo no te va a convenir alguien que es capaz de producir positivo? Pero el noble no se aviene a la colaboración con el vulgar. Por medio de la perseverancia, el noble lleva al logro, mientras que si colaborara con el vulgar, lo que haría sería intensificar el conflicto, que es a donde nos lleva la mutación de la segunda línea de la decadencia. Por tanto, la segunda línea, abstente y no profundices el conflicto que ya existe en el medio, que ya está bien servido de porquería. Esa es la segunda línea. Cuando en lugar de la segunda línea la que muta es la tercera, el dictamen nos toca un poquito más. Si me permitís la manera vulgar de expresarle, se le ve a uno el trasero al aire. Es decir, ya se te ve un poco la vergüenza. Al hacer la consulta, al tener esta respuesta, dice que uno mismo debe soportar su propia vergüenza. Como si tú a la hora de hacer el contacto con lo trascendente por medio de lo aleatorio, de la varilla o la moneda, has puesto tu pregunta, la has escrito, has consultado y te sale la tercera línea en mutación del 12. Te dice, aquí uno ve sus propias vergüenzas. Pero este punto, no obstante, es decir, ese es el aspecto negativo, es que uno está en vergüenza o se ve en vergüenza. Se te ha aclarado la luz, te has sorprendido en el cuarto y te has sorprendido haciendo algo que no debieras, ¿no? Maquinando algo. Poner el cuarto en la mente, ¿no? Está todavía en la mente, afortunadamente. Por eso lo consultamos, es una de las ventajas que siempre digo, que tiene el hecho de la autoconducción con I Ching, que antes de meterse uno en un berenjenal, pues mejor una consulta, ¿no? No para la trivialidad de que no conviene molestar, y por respeto a las instituciones y a la sabiduría ancestral, no la molesta uno con cosas. Pero si uno tiene dudas respecto de la eticidad de algo que pretende hacer y lo consulta y te dice, ay, que te he cogido y ahí estás en vergüenza. Pero al verte tú en vergüenza, te das cuenta de que lo que debes hacer es retirarte. Es decir, aquí la versión del Duque de Zhou nos dice que hay un cambio importante en el interior de uno mismo. Que cuando ves la vergüenza, la sientes en profundidad y trasladándolo a un lenguaje que nos resulta familiarmente próximo, ¿no? Al acto de contrición. Hay un acto de contrición por el cual tú te arrepientes de verte, cómo estoy yo pretendiendo esto, cómo estoy yo mezclado en este asunto. Entonces, esa reconversión le da un vuelco a tu corazón y a tu mente y te retiras. Con la tercera línea, te vas a la retirada porque te das cuenta de que tu pretensión está sucia, de que llevas elementos negativos y tú estás dispuesto a limpiarte de esos elementos negativos. Y por tanto, en lugar de participar, lo que hace es
retirarte pertinentemente, muy oportunamente. Cuanto antes te retires de un asunto, mejor, porque podrás hacerlo con total libertad, en lugar de cuando ya te has comprometido y has establecido unas relaciones, has hecho una inversión de tiempo, de compromiso espiritual o de palabra dada o de inversión económica. Cuando te has dado cuenta antes de entrar de que aquel lugar no te conviene, te retiras de una manera totalmente digna. Bien, pues esa es una cualidad exigible del noble. La perspicacia para saber detectar pronto que huele a humo y que lo puede uno arreglar con una toalla mojada en lugar de tener que llamar a los bomberos cuando se haya incendiado media casa. Con la cuarta hay un cambio de inflexión, obviamente, por el orden estructural. Estamos en la primera del trigrama superior y aquí hay un cambio. Sin embargo, todavía la reflexión es pertinente. Dice que aquel que está predestinado al bien, sin duda va a cometer una acción buena de la que no solo va a disfrutar él, sino de aquellas personas que dependen de él. Es decir, si eres un padre o una madre de familia y en lugar de meterte en un mal negocio, lo que vas a hacer es algo útil y benigno para tu conjunto, no solo lo vas a disfrutar tú, sino que lo va a disfrutar tu familia. Y si eres alguien que tienes empleado, que tienes subordinado, tu subordinado, incluso si tienes ganado, has encontrado un buen pienso, ¿me explico? O animales que dependen de ti y no solo lo vas a disfrutar tú, sino que va a redundar en beneficio de aquellos que tienes. Hay, sin embargo, unas advertencias. Pues la reflexión nunca está de más. Y es cuidado que no sea un autoerigirse a sí mismo el líder, ¿eh? Es decir, si estás predestinado a traer la dicha, debes ser una persona lo suficientemente objetiva, porque, por ejemplo, cuando muta la cuarta línea nos lleva al hexagrama número 20. La cuarta línea del 12 nos lleva al 20, que es la contemplación. ¿Recordáis el hexagrama número 20, que es como una alta torre y que tiene varias significaciones muy importantes? La torre es alta, está por encima de la tierra, y está entre el cielo y la tierra. Es también el sacerdote que está oficiando, ya ha hecho los lavatorios y está dispuesto a hacer el sacrificio. Y es también el medium que está consultando a lo trascendente acerca de cómo debe actuar en un determinado momento, de manera que es un momento de un gran recogimiento y de una gran concentración y elevación espiritual, que es lo que le conviene a esta persona, que ya está en una tesitura, como digo, importante para producir una inflexión positiva dentro del orden del hexagrama, que es el estancamiento. Pero cuidado, no te envanezcas y no te pongas medallas o estrellas que no te corresponden. Analiza si de verdad estás predestinado a aportar dicha en relación a aquella consulta concreta que acabas de hacer. Eso va para la línea 4. Cuando tenemos la quinta línea, en línea gobernante, en el hexagrama 12, bien, la quinta línea, la expresión del duque de Zhou, habla de unir el Almáciga o los vástagos de Morera. Es decir, unir lo que tiende a diverger. Yo lo he trasladado en lenguaje a lenguaje eléctrico, ¿no? Si quieres alumbrar una situación que no se te quede ningún cable sin enchufar, que todos los enchufes estén en su sitio. Aquí en esta quinta línea, ya os recuerdo el tránsito de la cuarta, el orden secuencial de la estructura, y en la cuarta ya había una predisposición en la que uno debiera estar bien, ya está. Ya tienes una decantación para poder favorecerte tú y a quienes dependen de ti, siempre que no te infatúe y no te extrapole
y no te enorgullezcas y no te envanezcas y te vayas a convertir en un líder hipercarismático. No, 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 no. Si estás destinado por el cielo a llevar esta acción benigna, vale, pero no que tú te autoproclames. Bien, pues la quinta, en orden superior, línea centrada, en el trigrama superior, pues ya está en condiciones de poder atar todos los cabos. Pero daos cuenta que cuando habla de todos los cabos, el lenguaje literal de las mutaciones, como siempre digo, como son piezas de nanotecnología, son piezas de precisión, no son elementos meramente retóricos, ni siquiera poéticos, ¿no? Es decir, lo ata con vástago de Morera quiere decir que hay tantos cabos sueltos que puede que alguno se te quede sin atar. Y ya sabéis, por esto el símil mío que es a la electrificación, si tú en una máquina compleja hay un cable que no enchufa, no tienes la conexión a internet que necesitas. ¿De acuerdo? Es decir, hoy el sistema digital nos puede servir para ilustrar que tenemos que tener todos los puntos perfectamente cubiertos, todos los datos perfectamente cubiertos. Puedo decir que he visto esta línea, la he visto en la práctica, alguien que tenía todas las condiciones o casi todas las condiciones al alcance de la mano, como para poder haber salvado una familia, un matrimonio, una relación de familia, y sin embargo se fue al garete porque algunos cabos quedaron sueltos y no funcionó la cosa. De manera que por eso subrayo lo de los cabos sueltos, que no es una mera formulación retórica, sino que es de precisión que uno en una situación como esta de consulta que ha obtenido la línea quinta, tenga muy buen cuidado en no dejar ningún cabo suelto, porque ya la tradición en antiguo lo habla en términos de almáciga o en términos de morera. Dale, átalo para que crezcan fuerte, que no se te quede, que no se te vayan por los lados. Entonces, la línea quinta nos lleva al 35. Si atamos todos los cabos bien, obtendremos un progreso grande y expansivo en poco tiempo. Autoesclarecimiento en principio, a priori, un autoesclarecimiento. Interiormente aquietado y exteriormente iluminado. Cuando llegamos a la sexta línea, hay una advertencia de la tradición que dice que la paz, cuando se la deja, decae. Es decir, cuando tú has conseguido algo bueno en el orden que sea, espiritual, material, del orden que sea, y tú te dedicas a dormir, a tumbarte en la hamaca y ver pasar el tiempo, despreocupándote, de aquello de camarón que se duerme, la corriente se lo lleva, la paz decae. La paz requiere de un esfuerzo constante para mantener todo perfectamente engrasado y que la maquinaria, ya sea material o espiritual o humana, del orden que sea, necesita que cada cosa tenga su debida atención y su movimiento y su rodaje, su sinergia, su engrase. Por tanto, requiere un cierto grado de... Hoy en el orden de la fisiología se reconoce, ¿no? Con aquello que se dice el estrés positivo, el estrés benigno para la naturaleza. Hay un estrés que es negativo porque la agota, pero hay un estrés que es necesario para mantener la atención necesaria del cuerpo en su tonificación activa de manera permanente. Bien, pues la paz dejada decae. Y la decadencia no. La decadencia puede llegar a la putrefacción máxima y a la inermidad, ¿no? Bien, pues estamos en la última línea de la decadencia. Aquí se exige un movimiento para dar vuelco al estado de decadencia. Por tanto, se exige un esfuerzo a la persona que hace la consulta, se le exige que haga un vuelco del estado de decadencia por un estado de positividad. ¿Y por qué?
Porque mutando en la línea sexta, ¿qué se produce? Pues se produce el hexagrama 45. ¿Qué es lo que nos dice el 45? El 45 alude a un conjunto que majestáticamente pues, es un templo, pues un lugar donde nos reunimos todos, un paraninfo, un teatro, un lugar donde confluyen todas las aguas, es un lago. Todos los riachuelos convergen en aquel lago. Todas las personas que sienten la espiritualidad de una determinada manera, en una forma de templo. Tienen la música o el teatro, van a ver una obra de Shakespeare o representación de Bertolt Brecht, todos confluimos en ese sitio. Habla del conjunto, de la importancia del conjunto y prioridad del conjunto sobre la propia individualidad. Es decir, exige incluso un sacrificio de la individualidad en pro de la colectividad. Es decir, el pago del peaje, el pago del billete para ir al teatro o ir al lugar de reunión, el traslado, la incomodidad del viaje, el soportar los desplazamientos, las probables incomodidades de salir de la zona de confort, exigen eso. Y también estará advertido, porque no en toda reunión todos participan plenamente del ideal que los congrega. Es decir, voy a la reunión dispuesto al sacrificio, pero no soy un lelo, me chupo el dedo y me trago una cosa por otra. Es decir, advertido de que en toda reunión, como yo digo, siempre hay reventadores, ciertamente, pero dispuestos a sacrificar por el espíritu de la reunión. Retrotrayéndolo a la línea, es decir, esta línea de la decadencia va a hacer el esfuerzo por el conjunto mayor al que pertenece y al que debe honrar, sea la familia, sea el conjunto de trabajo, sea la empresa con la que trabaja, sea el proyecto hacia el que se dirige. Bien, pues con esto tenemos esbozadas las 6 líneas, ¿de acuerdo? Ahora las vamos a ver, la primera con todas las demás. Cuando muta la primera, que dice a tu manera, la perseverancia, no pierdas, para no perder la inocencia, no colabore. Y la segunda que dice, cierto que a los otros le vendría bien y a ti puede que te tiente, pero te advierto, el noble lleva al logro mediante el estancamiento en lugar de colaborar con el vulgar. Esto es lo que se corresponde al porte. Cuando digo esto es lo que se corresponde al porte, es porque estoy metiendo el complementario total de la mutación de las 2 líneas. Cuando mutan las 2 líneas, el complementario es el porte, el hexagrama número 10. Y con esto tenemos el dictamen para estas 2 líneas de mutación. Cuando las que mutan son la primera y la tercera, volvemos a tener el primer caso. No colabores con el vulgar, ya sabes tú que lo que debes es preservar tu inocencia genuina, tanto tú contigo como con los tuyos. Y luego la tercera, además con la tercera mutación te advierto de que ya estás tomando nota de que tienes una cierta tendencia a cometer error o a permitirte la debilidad o ya te la has permitido. Pero en función de que ahora lo estás viendo por la consulta que acabas de hacer y hay un acto de constricción y de rectificación para bien dentro de ti y por medio del cual vas a querer retirarte de lo vulgar con mayor abundancia, aún subrayado, que como te decía la línea primera, pues con ambas te lleva al hexagrama número 13, que es comunidad con los hombres en lo libre. Cuando vayas a la comunidad con los hombres en lo libre, conserva tu propia dignidad y sabe distinguir entre los distintos estamentos por donde deberás moverte y por donde no, sin querer violentar a los demás y sin violentarte a ti mismo, pero haciendo una observación final en relación con la comunidad abierta. Esto para la primera y tercera. Cuando muta la primera y la cuarta, la primera ya la hemos repetido un par de veces,
Es decir, a tu manera, retírate para conservar tu inocencia. Y la cuarta, en donde hay una inflexión que ya hemos mencionado antes, cuando la hemos visto uno a uno, ¿no? Aquí hay ya la posibilidad de que tú estés predestinado por el destino para llevar a buen término una acción conjunta para ti y los tuyos, siempre que no sea una imposición autoimpuesta y falsa de tu ego. Con este tipo de reflexiones y con aquella a la que te va a invitar el complementario total, que es el 42, y del 42 el aumento, vamos a retraer la parte prismática de luz para iluminar estas mutaciones. ¿Y cuál es la luz que debe aportar el 42? Pues la luz que debe aportar el 42 para estas dos líneas es que el noble, cuando ve el bien, lo hace suyo. Y si tiene defectos, se deshace de ello. Y con ello está haciendo el incremento del propio carácter, en el sentido positivo. Y con ello está estimulando al bien a aquellos con quienes ocasionalmente colabora o dependen y se relacionan con él. Con esto, pues de alguna manera hemos respondido a la primera y cuarta línea. Cuando es la primera que dice retírate para conservar tu inocencia, pero con la quinta te dice, con la quinta hay una inflexión importante, pues daos cuenta, aquí hay un salto estructural importante. La primera es la primera de entrada del hexagrama. En principio, retírate a tu valer interior y no vayas a traicionar tu inocencia. Y ahora la quinta te dice, ojo, estás en condiciones, pero tenemos que tener en cuenta la secuencia. No debemos olvidar que hay un intermedio de tiempo y de reflexión y de autogestión interna para poder transitar del estado inferior al superior. Primero, no perder la inocencia y no colaborar con lo vil. Pero con la quinta te está diciendo, ojo, ya que has tenido en cuenta esto, estás en un estado de relativa inocencia, piensa que para llevar a efecto lo que pretende, vas a tener que hacer un minucioso escrutinio de todos aquellos elementos que deberás conexionar adecuadamente para que la luz prevalezca y entre en el contexto de ti y de aquel en el que pretendes trabajar. Cuando hemos tenido en cuenta estos elementos, el hexagrama complementario que se produce es el 21. Os recuerdo, el 21 es crear una normativa para poder quitar de en medio los elementos que obstaculizan un proceso saludable de la propia alimentación. Y cuando hablamos de alimentación, no solo nos referimos a elementos materialmente fungibles, sino también a elementos mentales, a elementos psicológicos y a elementos espirituales. Luego, el hexagrama 21 dice, emplea la energía de cara a la luz por medio de la justicia, estableciendo una normativa que sea capaz de quitar los elementos obstructivo y permita una saludable forma de alimentación. Bien, pues con esto hemos respondido a la primera y quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión lo que obtenemos es la primera y la sexta, ambos son extremos, siempre hay que tener en cuenta el orden de la estructura, ¿no? La primera es, oye, retírate, ya sabes que lo propio es conservar la inocencia, pero la sexta te dice, mira, la paz se va al garete si te despreocupas y te vas al limbo de los inocentes, bueno, de los falsos, no procede de la inocencia, no como contraposición. Este uso de la inocencia aquí sería inadecuado. Es decir,
te va, en holgura te desentiendes, ya las cosas funcionan, yo me desentiendo. No, no, no. La paz decae así en decadencia, pero la decadencia se perpetúa hasta que se convierte en petróleo. La estratificación no solo llega a la putrefacción, sino que el petróleo a lo largo de los milenios que tú quieras, el tiempo, acaba convirtiéndose en petróleo, ¿no? Es decir, putrefacción. Hace falta un vuelco. Ten en cuenta lo del vuelco. El vuelco necesita un aporte de energía por parte tuya. ¿Y este aporte de energía en función de qué? Este aporte de energía en función de aquella comunidad a la que yo pertenezco y por la que debo sacrificar. Cuando se mueven las dos líneas, el hexagrama complementario que aparece me habla en ese sentido, que es el 17. Bájate a conformar con las circunstancias del momento presente, aunque tú tengas que aprender la domesticación del caballo. Pero luego el caballo, primero te vas a tener que rebajar a conocer cómo se alimenta un caballo, cómo se toca, cómo va a permitir que montes en el caballo sin tirarte y cómo vas a poder trotar o galopar en el caballo, lo mismo que en el coche. Vas a tener que ir a la autoescuela, vas a tener que asistir, aprenderte el sistema vial, pero al final tanto el caballo como el coche te van a llevar más lejos. Pero ahora mismo lo que te corresponde es bajar a conformarte con las circunstancias dadas. Y las circunstancias dadas te han dicho que no participes en lo vil, que deseches ya lo vil y que por el sacrificio de la comunidad deberás aceptar las condiciones que se presentan en el sistema cultural. Con eso hemos agotado la base de mutación del primero, de la primera línea con las demás. Ahora nos vamos a tomar como base a la segunda, aquella en la que nos dice la tradición, por medio de la boca del duque de Zhou, mejor dicho por sus palabras escritas, que al vulgar le vendría estupendo que uno colaborara, y puede que uno incluso tenga la tentación de colaborar. Está en época de apertura y no somos totalmente limpios y es evidente que no estamos en un contexto de limpieza, eso no nos favorece, puede que uno sienta la tentación, pero la línea segunda prefiere no colaborar y abstenerse de profundizar el conflicto dentro del contexto en el que vive, absteniéndose de colaborar con el vulgar. Y la tercera, que además te dice, oye, ya no solo se trata de que vas a colaborar con el vulgar, sino de que tú mismo en otros momentos has tenido este tipo de participaciones o que ahora mismo incluso la tentación ha aumentado y por eso ha llegado incluso a consultar. Solo que yo la consulta te refrendo tu propia vergüenza ante la parte noble de ti, reconoce tu participación no ética, al menos a nivel mental, en este asunto y decide realmente retirarte antes que participar en el lugar. Bien, cuando mutan las dos líneas, nos lleva al hexagrama 44. El 44 es el ir al encuentro, o el encuentro súbito, con una debilidad de carácter autocomplaciente que por su pequeñez aparente uno pudiera desestimar. Y más cuando es autocomplaciente, ¿no? Ay, porque me he encontrado un caramelo, me he encontrado algo apetecible. No es lo pertinente, no es lo correcto, pero como nadie me va a ver, me lo voy a permitir. No, invierte los términos del hexagrama 44. Te has encontrado con algo súbito que te incita a la debilidad, que es lo que ya te ha dicho la tercera línea. Una vergüenza, hay una vergüenza tuya que ya has detectado. Con la cuarta, con la mutación de ambas, pues entiende tú que es una autocomplacencia que como la dejes, pues como el cerdo fraco, es verdad que tú metes un cerdito pequeñito en tu casa, que tiene tú los muebles de tu bisabuela, y el cerdito en principio con el lacito rojo queda encantador, pero cuando el cerdo tenga unas cuantas arrobas y se haya roído el mueble de tú, que no coja al niño
Bien, la cuestión es que el positivo es del 44, la parte negativa es la debilidad y la parte positiva es que si uno recuerda que se debe a los principios creativos, pues entonces ya no necesita que te pongan un guardia en la puerta. Sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Tanto, corregir en función de aquellos altos principios a los que me debo. Eso para la segunda y cuarta. Perdón, para la segunda y tercera. Cuando son la segunda y la cuarta, la segunda acabamos de ver, ¿no? Aquella de la posible participación, pero que el noble prefiere no profundizar el conflicto y se atiene, bueno, yo voy a conseguir el logro, aunque tenga que privarme ahora mismo de satisfacciones de orden de la vanidad o incluso del orden material, del orden del reconocimiento o del orden económico, incluso de ciertos padecimientos de carácter económico, de ciertas carencias, pero antes que manchar mi espíritu y manchar con mi ejemplo a otras personas, pues voy a no profundizar el conflicto que ya está en el medio de intereses opuestos. Y con la cuarta línea hay un atisbo ya importante porque estamos en el orden superior del trigrama, hay un salto cualitativo, la primera línea del trigrama de arriba, en el que ya dice, oye, si tú estás predestinado a la dicha, esta te va a llegar de una manera infalible. Siempre que no seas tú quien pretenda autoimponerte como un dictador, ¿vale? En ese caso, si no te autoimpones, sino que hay una predisposición natural a liderar una posición positiva, pues vas a gozarla tú y también los demás. Cuando mutan las dos líneas, nos lleva al hexagrama 59. El hexagrama 59 nos va a dar las pautas complementarias para la limpieza tanto de la segunda como de la cuarta. Porque el 59 es la disolución. Y el aspecto prismático que debemos retraer de este hexagrama del 59 para alumbrar y limpiar estas dos líneas es la limpieza. Lleva tu reflexión a tu propio interior que te está apartando de la buena comunidad, de la buena relación de comunidad de carácter positivo con las personas y te está retrotrayendo a un ámbito de egoísmo en el que te está encerrando. Penetra en tu interior, disuelve las capas de egoísmo y con ello estarás amplificando tu capacidad de fluir, abarcando campos cada vez más prósperos y más amplios. Bien, con eso habríamos respondido a la segunda y cuarta. Cuando es la segunda y la quinta, la segunda ya la hemos manoseado un poco, el noble, la voy a limitar a esta expresión, el noble absteniéndose lleva el logro, absteniéndose de no participar con el lugar. En cambio la quinta dice, bien, la segunda nos ha dicho que el noble, absteniéndose de participar con el lugar, lleva el logro. Y la quinta te dice, pero ten muy buen cuidado, ahora mismo en una predisposición positiva, tienes un arraigo, tienes un ancla en el inferior que todavía puedes sentir las tentaciones de querer participar de lo vil en beneficio propio, pero que ya incluso en ese estrato medio bajo, tú ya tienes una percepción y una inclinación interior a no querer participar y a padecer ciertas privaciones, no obstante, para poder llevar el logro a buen puerto. Con la quinta, te está diciendo que sobre aquella predisposición interior, ahora mismo estás en una situación especialmente buena para poder producir el cambio
de la decadencia. Pero ojo, y digo, cuando yo advierto porque la importancia de las palabras, especialmente, bueno, de todas las buenas versiones de I Ching, pero la palabra del rey Wen y del duque de Zhou, traída por Wilhelm y respetada, tienen una precisión que trasciende, como bien digo, meramente literario y poético, tienen una importancia capital. Es decir, ya antes lo he mencionado, que con la quinta línea, teniendo uno la posibilidad de poder atar todos los cabos para que nada quede suelto, como te falte un cabo, la cosa se va al garete. Y esto es así, literalmente. Es decir, pues, teniendo en cuenta la segunda línea y la quinta, con esta advertencia de no dejar ningún cabo suelto, pues nos lleva al 64. El 64, que es antes de la consumación. Es este hexagrama que muchas veces referimos, o siempre lo referimos, con el prototipo literario de la saga del zorro en todas las leyendas, ¿no? El zorro es especialmente sagaz, es astuto, no es un animal incauto a la hora de acometer sus acciones, ¿no? Sino que oculta, se vale de truco. Pues bien, tenemos la visión de un zorro y un río helado, y en la otra ribera opuesta donde está el zorro está la comida que el zorro ambiciona. Pero él no se precipita como haría el zorrillo joven. Si te precipitas con el prototipo del zorro joven y hundes la cola en el agua helada antes de haber conseguido el alimento, el zorrito se va al garete y el alimento no. Si en cambio tomas como comportamiento típico el del zorro, es decir, tiene una vista larga y va ocultando el crujido del hielo paso a paso, es decir, con el hexagrama 64, que viene como complementario a estas dos líneas, que son la segunda y la quinta, donde debemos tener en cuenta que no quede ningún cabo suelto, pues todavía debemos extremar nuestra precaución a la hora de los últimos pasos para llevar a la consumación. Cuando en otra ocasión es la segunda la que tenemos que combinar, perdón, es la sexta la que tenemos que combinar con la segunda, pues tenemos, junto a la advertencia de no participación con el vulgar, que está en la segunda, sino de abstenernos aún con ciertas privaciones propias, como recordáis, ¿no? Para no extremar el conflicto en el exterior, pues con la sexta tenemos la exigencia de darle un vuelco, porque ya nos ha advertido que la paz sí se va al garete si la dejamos. Pero la decadencia, si no hacemos algo por revertirla, la decadencia va a seguir convirtiéndose en mayor decadencia, se va a estratificar. Por tanto, hace falta un esfuerzo importante para salir del estado de decadencia. ¿A dónde nos lleva el complementario? El complementario de estas dos líneas nos lleva al hexagrama número 47. ¿Qué paquete informativo debemos extraer del 47 en relación con estas dos líneas previas que lo motivan, que lo producen? Pues que el 47 es la prueba del carácter. ¿Y qué nos dice el 47 fundamentalmente en este sentido? Pues que es una prueba del carácter que Noble tiene que padecer y de la que sabrá salir con logro siempre que no apele a su razonamiento, a su lengua, a su verbosidad, a su capacidad de convicción, a lo que él cree que se merece, sino a la capacidad de saber soportar el destino que le toca, asumirlo y asumirlo sin rencor, y de ahí podrá salir efectivamente crecido espiritualmente. Bien. Pasamos ahora
a cuando la mutación base es la tercera línea. La tercera línea es aquella en la que se nos veían un poquito las vergüenzas. He consultado algo y ya la respuesta me dice, ay, pillín que te vi. Pero también me dice, bueno, debo reconocerte que en función de que has visto este matiz, esta vergüenza, esta mancha vieja en ti o esta sombra, y que te avergüenza y que tienes la intención de retirarte de lo vulgar, pues la vamos a unir con la cuarta línea, en la que ya hay un cambio cualitativo en el orden de la estructura de lo inferior a lo superior. En la cuarta ya hay en ti una pátina interna, hay un interior en el que hay una predisposición a servir bien a ti y a quienes están en dependencia de ti. Siempre que no seas tú quien vana y falsamente te quieras elegir en un predestinado. Con estas dos líneas deberás tener muy buen cuidado en ir estableciendo una base muy sólida como la montaña, de ese grama complementario del 53, para hacer un crecimiento como el del árbol en lo alto de una montaña, que es lento y con muchas exigencias para que no lo combatan ni las carencias de materiales alimenticios, ni lo combatan las intemperies de los vientos y las lluvias y las tempestades, y para eso tendrás que tener y cumplir una serie de requisitos a lo largo de tiempo, porque también implica tiempo. El 53 es un proceso ejemplar, pero un proceso ejemplar que tiene como prototipo el crecimiento de un árbol en la montaña, que no es el árbol en el huerto. El árbol en el huerto lo riegas tú todos los días y le pones ya sea el abono orgánico, el abono de hoy, que se pretende que no maltrate la tierra ni los otros animalitos, el que sea, pero lo tienes al alcance y estás cuidándolo y le pones hasta música para el crecimiento. Lo alto de la montaña, ¿no? Lo alto de la montaña es un esfuerzo constante de hacerle el cerco para que no lo combata el viento, de que no, en fin. El crecimiento ejemplar requiere mucho cuidado. Y todo ese cuidado lo va a tener que tener, porque tiene una posible impregnación macular en la tercera línea que se modifica favorablemente en la cuarta línea, pero que también tiene una advertencia en la cuarta línea, sí, tienes una propensión, pero cuidado, no vayas a sentarte en la poltrona como hacen algunos políticos, y no solo están 4 años, sino 40. Y es decir, tienes que tener buen cuidado de ponerte una alta meta y no dejar ningún escalón entendiendo que no tiene importancia. Todos los pasos son importantes, implican tiempo y elevación. Eso es la tercera y la cuarta. Con la tercera y la quinta, pues tenemos con la tercera ese advertimiento de la propia vergüenza, de la cual uno tiene un verdadero arrepentimiento y por tanto una predisposición real a retirarse de lo vulgar, y la quinta en la que dice, vale, estupendo, ahora mismo estás en condiciones de poder hacerlo, pero ten muy buen cuidado de que no se te vaya a quedar ni un cable por meter en su enchufe adecuado. Bien, cuando tenemos las dos líneas de mutación, el complementario es el 56. Extranjeros, camino, con pocas apetencias, ambiciosa, aceptación del camino porque es nuevo, adecuación al camino,
cortesía, frugalidad y buen paso. Eso con la tercera y la quinta. Cuando son la tercera y la sexta, la tercera volvemos a tener aquel amago, aquel tufillo que nos ha llegado de nuestra propia deficiencia y esa reversión en nuestro interior que ha dicho, no, yo me voy a retirar ya de este tipo de vulgaridad. Vale, perfecto. Y la sexta que te dice, pero además es que tienes que hacer el esfuerzo. Y tienes que hacer el esfuerzo por el contexto general al que repercute la consulta que acabas de hacer. El conjunto merece un sacrificio y ese sacrificio va a depender de tu esfuerzo, de manera que hazlo. ¿Cuál es el complementario? El complementario es el 31. Y el 31, ¿qué es lo que nos dice? Fundamentalmente, es decir, la parte prismática del 31 que conviene para colegirla con estas dos líneas, con la tercera y la sexta. Pues interiormente aquietado y exteriormente receptivo. Corteja la situación, pero con el interior tuyo quieto. Y tú ábrete a escuchar, a cortejar, a enterarte de las circunstancias realmente, para poder luego obtener una buena conjunción. No te vas a unir desconsideradamente pretendiendo que conoces lo suficiente a la otra persona, al otro conjunto, porque tú estás infatuado y lleno. Primero, aquita tu interior y luego corteja las circunstancias pues con una apertura para poder permeabilizarte de cómo es el conjunto, cómo es la persona o cómo es la idea con la que pretendes tomar contacto o llevar a cabo. Ahora pasamos a considerar como base la línea cuarta. La línea cuarta es la primera del estrato superior y ya aquí hemos superado la tercera con aquella que teníamos una manchilla de la cual nos arrepentíamos afortunadamente para retirarnos del lugar. La cuarta ya hay un sesgo, nos llega un nativo de luz importante del destino, dice, estás predestinado a llevar la dicha, pero escucha, date cuenta, no te vayas a arrogar un carisma estrambótico, extralímite, debes tener una contemplación como la que tiene el oficiante de una religión cuando está en el rito. Debe ser como un consultor oracular cuando está en medio de la mediación. Debe ser como un rey cuando va visitando las comarcas para ver si las costumbres buenas se siguen manteniendo y meter elementos de corrección pertinentes, tanto en el aspecto negativo como en el aspecto positivo. Es decir, la cuarta línea ya tiene, se cierne sobre él la paloma del Espíritu Santo, por decirlo así, permitírmelo, para poder ayudarse a sí mismo y a los demás. Pero cuidado en la mediación, que sea absolutamente objetiva y tú estés muy bien centrado, no vayas a dar un mal ejemplo desviándote de aquello que el pueblo exige y que el cielo también exige. De manera que esto con la cuarta. La quinta además te dice, mira hermano o hermana, no solo debes tener en cuenta el no infatuarte y el ser muy responsable con el carisma que te ha concedido el destino, sino que debes estar atento a los menores detalles, incluso en el orden material, porque como no le deja al interruptor que da la luz general, pues por mucho que haya hecho el resto de la instalación bien, no va a entrar la luz en tu casa. Y ojo, ¿vale? Todavía el complementario total nos va a advertir mucho más y seriamente. Porque el complementario de la cuarta y la quinta mutación es el hexagrama número 23. El 23 es la desintegración. Tiene como denominación la desintegración. Es aquel que hemos ilustrado, que yo he tratado de ilustrar en muchas ocasiones como el apilamiento de naipes, ¿no? Cuando
éramos chavales, o vamos a hacer, a ver quién hacía el apilamiento de naipes más grande, o cuando una estructura ha dado todo lo, por la resistencia de materiales, es decir, hemos hecho una casa y la solera la hizo el arquitecto, bueno, la hicieron los albañiles, pero la delineó el arquitecto teniendo en cuenta los pesos y la conjunción de elementos físicos que hay que tener en cuenta para que aguante 5 pisos. Antes de echarle un piso más y se me hunda la estructura, que es lo que está indicando este 23, debe ser generoso con el fortalecimiento de la base. Es decir, antes que emprender, ser generoso con el sustento de la base. Entonces tenemos que retroceder hasta la línea quinta para que no se nos quede ningún cabo por atar, y debemos retroceder sobre la línea cuarta para que no se nos suba el ánimo, la vanidad, se nos suba a la cabeza y nos queramos convertir en el Paráclito, ¿vale? En el Mesías no prometido. Bien, pues con esto tenemos la conjunción de la línea cuarta y quinta. Cuando lo que tenemos es la cuarta y la sexta, con la cuarta tenemos con la cuarta tenemos una opción positiva ya decantada. Bien, con un llamado de atención importante. Oye, no vayas a falsificar, no vayas a subirte al púlpito y de una liturgia o de una imaginería que no se corresponde con lo que está prescrito para la ceremonia que tienes que dar, porque vas a engañar, vas a confundir al pueblo. El pueblo te va a sentir, este tío ha pervertido el rito, y el cielo te va a decir, estás permitiéndome al pueblo. Esto es la advertencia de la cuarta línea, ¿de acuerdo? Y la quinta te dice, la sexta te dice, en la decadencia, si uno no hace un esfuerzo por la colectividad y se quita de encima toda la mugre que tiene, la mugre se va a seguir acumulando. Entonces, es una advertencia lo suficientemente importante como para que uno tenga en cuenta los aspectos negativos de las dos líneas. ¿Cuál es el complementario? El hexagrama número 8, la solidaridad. ¿Qué te dice la solidaridad? La solidaridad remarca de manera característica los valores de lo creativo. Es decir, indaga antes de comprometerte en un compromiso de solidaridad con algo o con alguien, puesto que lo haces en libertad, indaga si vas a tener elevación, duración y perseverancia. Y si no fuera así, pues vuelve a haber otra opción. Bien, con esto para la línea cuarta y sexta. Y en la última opción de nuestra clase de hoy, pues tenemos la mutación de la quinta, en la que hay una clara predisposición a que llevemos a bien los asuntos, siempre que no se nos olvide ningún detalle, que vuelvo a subrayar, que se te olvida uno de los contadores y no hay luz en la casa, o no echa a andar el motor, o no pones en marcha el proyecto porque te ha faltado un documento en la hacienda o en el registro y no puedes echarlo a andar. Entonces, la quinta es así de importante, minuciosa hasta el extremo. Y para el propio autoesclarecimiento y para que las cosas adquieran la luz necesaria para progresar. Y la sexta, pero bueno, tienes que desistir de tu estado de decadencia. Y eso requiere un sacrificio por el bien de la colectividad y dispuesto a hacerlo. Bien, cuando se unen ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 16. El hexagrama número 16 representa el espíritu de la música.
para poder empatizar con la música, con una manera, con una de las múltiples manifestaciones de la vibración musical en el ámbito del universal, lo primero es pegar oído. Pegar oído. ¿De qué van? ¿De qué va este grupo? ¿Cuál es su ritmo? ¿Cuál es su melodía? ¿Cómo van? Para poder empatizar, tanto para entrar y no perder el pie, como para si luego quieres hacer marchar a alguien, no puedes proponerle algo que sea un dislate para sus costumbres. Pues bien, con esto tenemos la línea quinta y sexta con el bien, con esto tenemos la clase de